nuestra forma de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Esto es lo que Dios nos ha dado, así Dios nos ha bendecido, así nos mantenemos honrando y bendiciendo su nombre. Así que Dios nos bendiga. Ahora a la palabra del Señor, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, leo desde el verso 26 en adelante. Doy lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Señor Dios bendito, gracias por la bendición de estar una vez más en tu templo para adorar y engrandecer tu nombre. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos hecho. Todo ha sido para honrarte, pues tú eres el dueño de nuestras vidas. Cantamos porque usted ha bendecido nuestras vidas. Hoy hemos ofrendado porque has prosperado nuestras vidas. Y ahora queremos oír el mensaje de tu palabra para beneficio de nuestra vida espiritual. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra que el Señor nos da en esta tarde, hablando de lo que nos decía el Señor domingo anterior, la riqueza, el tesoro que existe en el creyente. Nos decía el domingo anterior, en la carta a los Corintios, que el Señor ha iluminado nuestro entendimiento. Hoy va mostrándonos más verdades la palabra del Señor. Y nos hace este llamado a darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en usted y en mí. En primer lugar, habla el Señor de este misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora Dios ha querido manifestar a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer esta riqueza, este tesoro extraordinario, esta riqueza de la gloria de Dios, este misterio entre los gentiles, puesto que a los gentiles no les fue entregada la palabra de Dios. Al pueblo gentil no le fue dado ningún mensaje, salvo excepciones que podemos observar allí en el profeta Jonás, cuando el Señor lo manda a Nínive. Cuando una mujer sirofenicia viene a las plantas de Jesús. Cuando un sirio viene a pedir sanidad por su cuerpo. En ocasiones muy puntuales, a los gentiles se les fue entregado algún mensaje, pero en su totalidad Dios había llamado y ha elegido un pueblo. A Él le entregó esta riqueza de conocer al único Dios verdadero. Pero ahora, dice el apóstol, llegando el tiempo, Dios quiso dar a conocer esta riqueza de gloria, este misterio. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es esta riqueza? Cristo en nosotros.
Que Dios le bendiga. Que Cristo esté en usted es que usted tiene la riqueza de gloria más grande. Y esto es lo que nos debe a nosotros, estimado hermano, ayudar a entender a Dios. Este misterio oculto se reveló. ¿Y cuál es esta revelación? Que Cristo viene a vivir en el creyente y pasa a ser la esperanza de gloria. ¿Qué anuncia el apóstol? Amonestando ahora y enseñando a todo hombre esta sabiduría, que Cristo venga a morar en el corazón del hombre y de la mujer. Y al hablar de morar en el corazón, no significa que va a ser solo el corazón, sino significa todo nuestro ser. Que Dios a través de Jesús venga a ocupar un lugar en nuestro cuerpo o en nuestro corazón. No sé si allí habrá un lugar. Y creo que si estamos aquí es porque ha abierto usted su corazón y su vida y el Señor vive en usted. Ese es un misterio que muchos reyes, profetas, grandes hombres del pueblo de Israel no disfrutaron. Muchos desearon ver lo que usted y yo hoy veo. Muchos desearon experimentar lo que usted y yo hoy experimenta. Cristo vive en nosotros. Por tanto, anunciamos esto para que a través de lo que Cristo hace en el creyente nos presentemos vivos. Y el apóstol ahora trabaja, él predica y él dice: todo lo que yo hago, todo lo que yo predico, todo mi trabajo, no es porque yo lo quiera hacer, no son mis fuerzas, no son mis capacidades, no es mi entendimiento, sino que él dice: también trabajo luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo viene a morar en nosotros, pero Él viene no solo a quedarse morando, sino que Él viene a actuar en nosotros. Cristo viene a obrar en el hombre y en la mujer. Y esa es la mayor bendición que tenemos. Y cuando Él obra, nosotros podemos sostener cualquier lucha de adversidad. Dice el apóstol: quiero que sepan ustedes cuán gran lucha sostengo por ustedes, los de Colosas, por los hermanos de la Odisea, que nunca han visto mi rostro, para que usted tenga estos privilegios y que Dios nos bendiga con estos privilegios. ¿Qué privilegio? Ser consolado. No sé si en un área de su vida necesita consolación. En la lucha de la vida diaria a veces necesitamos ser consolados. Y a veces tratamos de buscar por otras partes consuelo, cuando el consuelo Dios lo ha puesto en nuestro interior. Tenemos un poder maravillosamente en nuestro interior. Y ese poder que lo que produce el consuelo. Se ha bendecido el nombre del Señor. Produce la unión en el amor para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, que me dice que yo debo cada día conocer más a Dios. Debo cada día conocer más a Cristo. Debo cada día ver en mi vida actuando el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga. Al profeta Jeremías, el Señor le hace esta siguiente observación para que él diga al pueblo: Dios quiere obrar en nosotros. Amén. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, verso 23, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hoy nosotros podemos gloriarnos
de los logros que tenemos. Hoy el hombre puede alabarse en su conocimiento, el hombre puede alabarse en lo osado que es, el hombre puede alabarse en las riquezas que ha amontonado. Pero ¿qué dice Dios? Y le dice Dios al pueblo de Israel y nos dice hoy a nosotros: mas alábese en esto el que se quiere alabar. Primero alábese en entenderme y en conocerme. ¿Alaba usted a Dios, mi hermano? Por haber conocido a Dios. Alabamos a Dios por haber conocido este misterio. Esto oculto al sabio, oculto al entendido, al docto, al maestro, al que ha logrado sabiduría en el mundo, que no lo puede comprender. En las aulas, en las universidades, en los institutos, en las escuelas filosóficas, no enseñan esto en lo cual yo y usted lo hemos logrado solo por haber oído un mensaje de hombres sencillos. Cristo vive. Y Él vive y quiere morar en su vida. Y cuando creímos a ese mensaje, Él vino a hacer una obra maravillosa. Transformó nuestros corazones. ¿A cuánto el Señor transformó? ¿A cuánto el Señor está obrando en sus vidas cada día? Sea bendecido el nombre del Señor. Si tenemos que alabarnos en algo, alabémonos en que hemos entendido y conocido al Señor Dios, que es misericordioso, que es justo y que actúa con justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor, y la misericordia y la justicia y el juicio de Dios se vieron manifestados a mi favor. Todo esto que Dios quiere, que le dijo al pueblo de Israel: conózcanme a mí, no en los logros humanos, no en los logros profesionales, no en los éxitos que son exteriores, sino que me conozcan. ¿Y cómo podían conocer a este Dios? Que lamentablemente la religiosidad... Los invito a la escuela dominical. Estamos estudiando la vida de Cristo. Y hoy estamos estudiando el conflicto que tuvo Jesús con aquellos que tenían la obligación de entregar el mensaje de Dios, pero no lo entregaron, sino que cambiaron la palabra de Dios por las costumbres, las tradiciones de los ancianos. Pero ese es tema de escuela dominical, así que lo invito a la escuela dominical. Los que tenían la responsabilidad de hablar al pueblo de estas maravillas no lo hicieron. Por tanto, el pueblo quedó sin entendimiento. Y como dice el profeta, ¿por qué el pueblo pecó? ¿Por qué el pueblo falló? ¿Por qué el pueblo erró el camino de Dios? Porque le faltó conocimiento, no de saber leer y escribir, no de ciencia, no de matemáticas, no, le faltó el conocimiento de Dios. Y ese era algo oculto. Pero como dice el apóstol en esta palabra que nos da el Señor en esta hora, pero a nosotros se nos ha dado a entender este misterio. Cristo en nosotros. Se ha cumplido la misericordia de Dios. Se ha cumplido el juicio de Dios. Se ha cumplido, estimado hermano, la justicia, el juicio y la misericordia de Dios en nosotros. ¿De qué manera? Nosotros éramos pecadores. Sobre nosotros la justicia de Dios dictaba y exigía castigo. Estábamos destinados todos, como bien dice el apóstol romano, porque cada uno de nosotros pecó,
y estaba ordenado y establecido que la paga del pecado era muerte. Es muerte. Y nosotros pecadores, obviamente nuestra sentencia en el juicio de Dios era la muerte. Así es Dios. Pero también Dios actúa en misericordia. ¿Y cuál fue la misericordia? El enviar a su Hijo. A su Hijo para que Él pagara lo que yo tenía que pagar. Que el precio de mi pecado, el castigo de mi pecado, de mi error, de mi falta, de mis equivocaciones, yo tenía que pagar ante Dios. Pero vino Jesús y Él me dijo, yo pagaré por ti. Y la justicia de Dios ahora se cierne sobre Él. Y la misericordia de Dios también, porque Dios actuó en misericordia al enviar a su Hijo. Y cuando yo creo que Cristo vive en mí, la misericordia y el juicio de Dios se ha cumplido porque Cristo lo ha hecho por mí. Entonces yo no debo nada. No le debo a Dios nada, le debo a Jesucristo mi vida. Porque Él murió y resucitó. Y resucitó para vivir en mí. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga esta palabra en su corazón. Que esa palabra haya en su corazón, estimado hermano, la realidad. Y usted empiece a vivir esta realidad. El poder de Dios actúa en usted. No tenemos que cruzar la cordillera, no tenemos que ir para allá, que ir para acá. No tenemos que hacer tremendos esfuerzos y sacrificio físico para que la gracia de Dios llene mi vida cuando Él ya está en mí. El poder de Dios ya está en usted. Déjelo actuar. ¿Y cómo va a actuar? Mire, dijo el apóstol. Quiero que sepáis cuán lucha grande sostengo por ustedes. El ser creyente no va a ser fácil. Nos vamos a enfrentar a un mundo que está bajo las tinieblas. Nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles. Va a ser una lucha diaria. Pero Cristo está en mí. La gloria de Dios, podemos decir figurativamente, las puertas y las ventanas de la gloria de Dios se han abierto sobre mi vida. Sobre su vida. Dios está mirándolo a usted. Cristo está viviendo en usted para que actúe el poder de Dios en usted. Deje actuar el poder de Dios y el Señor lo va a consolar. Dios le va a dar amor, va a alcanzar a conocer la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer este misterio de Dios y de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en nosotros hay un potencial extraordinario. Aquí se pueden levantar hombres extraordinarios, es decir, hombres que pasan lo común. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces lo que está viviendo no es imposible de vencer. Porque en nosotros está el poder de Dios. Y este es algo que Dios, estimado hermano, quiere que usted aprenda. Pero Satanás no quiere. Y para ello, ¿qué es lo que utiliza Satanás? La ignorancia. Es más fácil ser ignorante porque no cuesta nada. Es más fácil quedarse con lo que sabemos porque es más simple, más sencillo. Pero el querer aprender, el querer saber requiere un esfuerzo. Mínimo, pero esfuerzo al fin y al cabo. Usted tiene en su mano todo el conocimiento de la gloria de Dios. Tiene en su vida el poder que va a hacer que esa palabra se haga realidad en su vida. Y eso lo va a usted a mantener firme, luchando. Cuando necesite consuelo, el Espíritu lo va a consolar. Cuando necesita saber los misterios, el Señor le va a ir revelando lo que requiere en su vida.
En usted está escondido los tesoros de la sabiduría y de todo conocimiento. Y esto digo, dice el apóstol, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Dónde ir a encontrar más autoridad? Lea la Biblia y ore. Nos vamos a ir. ¿Te acuerdas que hace tiempo atrás estuvo de moda la doble unción? Y algunos hasta colegas fueron para allá, para Argentina, y para allá fueron a recibir una doble unción. Palabras persuasivas. Otros dicen, no, vengan para acá porque acá hay más poder. Palabras persuasivas. Acá les mostramos las cosas bonitas. Todas palabras persuasivas. Si Cristo ya está en usted. Si el poder de Dios ya está en usted. No necesitamos que nos persuadan en abandonar este camino santo y bendito. La iglesia tiene su seminario, que es el estudio bíblico. La iglesia tiene su discipulado, que es la escuela dominical. Y tenemos estos cultos donde honramos y bendecimos el nombre del Señor. Tenemos la instancia donde oramos al Señor, es decir, estamos en el camino que el Señor nos ha dicho que debemos caminar. Pero lo más grande es que yo creo que Cristo vive en la iglesia. Y que el poder de Dios está en la iglesia. Ahora, que esté actuando y que usted lo deje actuar, ya ese es otro problema. Ya eso es otra cosa. Porque a veces, como hemos estado predicando estos domingos, porque yo mismo no dejo al Espíritu hablar, ¿por qué? Porque me contamino, porque ya sabemos, ¿cierto eso? Me contamino porque me junto con no debo juntar, porque estoy con quien no debo estar, porque hablo lo que no debo hablar. En fin, contamino mi vida, el Espíritu de Dios no actúa. Hoy tenemos el conocimiento de nuestra riqueza, conocemos la gloria de Dios a través de la palabra, y hoy esta palabra me dice, Cristo vive en nosotros. La iglesia es una iglesia viva, porque Cristo vive. Ahora, la iglesia está muerta cuando Cristo no está en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos en las personas. El Señor nos llama entonces a que nosotros nos mantengamos firmes. Libro de Proverbios, capítulo 1. El Señor nos dice estas hermosas palabras y se las leo en el nombre del Señor. Verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, de justicia, consejos de justicia, consejos de juicio, consejos de equidad, para dar sagacidad al simple y a los jóvenes, para darle la inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, el lenguaje actual, los sin cabezas, los descabezados, los sin cerebros, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor nos bendiga. ¿Dónde voy a encontrar esta sabiduría? Que esta sabiduría no es la humana. Esta palabra no tiene inspiración humana. Este mensaje no viene por iluminación de algún humano. Esto viene de parte de Dios. Es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios habla, Dios lo cumple. Dios va a respaldar su palabra. Que el Señor nos bendiga. Para que adquiera el temor de Dios, justicia, sabiduría, equidad, en fin, todo lo que yo necesito para enfrentar la vida, la palabra del Señor me muestra. Lo que usted necesita
para ser un buen hijo. ¿Dónde aprendo a ser un buen hijo? En la Biblia. ¿Dónde aprendo a ser un buen padre? En la Biblia. ¿Dónde aprendo a ser una buena madre? En la Biblia. ¿Dónde aprendo a ser un hijo de Dios? En la Biblia. Y usted la tiene en sus manos. ¿Dónde aprendo a educar mis hijos? ¿Quién enseña a los hijos de Dios? Nadie nos enseñó. Dios me enseñó. Lo que pasa es que al leer la palabra de Dios, al entender este mensaje, al entender la sabiduría que viene de lo alto y la comparo con la sabiduría que hay en el mundo, sin duda que me gusta más la sabiduría del mundo porque es más cómoda, porque la sabiduría del mundo, ¿qué es lo que hace? Lo que produce es darle libertad a los instintos corrompidos por la maldad. Y nos acomoda más eso. Pero a quienes tienen a Cristo en sus vidas, donde Cristo está morando en sus corazones, aman la palabra de Dios y viven conforme a estos conceptos morales y espirituales que son intransables e inamovibles. Lo que Dios ha dejado como principio, esos no pueden ser cambiados por una sociedad. Ahora, que la sociedad quiere cambiarlo, va a tratar de hacerlo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Nuestra propia sociedad, nuestro propio país, nuestros propios gobernantes están imponiendo normas de conducta que están reñidas con la moral de la palabra de Dios. Y ellos van a seguir haciéndolo. Pero usted y yo tenemos que sostener esta lucha y no hacer lo que el mundo hace. Y no convertirnos al mundo, sino que el mundo se convierta al Evangelio. Así como usted se ha convertido a esta hermosa palabra, cuando Cristo moró en usted, usted se ha convertido al mensaje. Y ya ahora nosotros caminamos con esta lucha. Pero tenemos una tremenda bendición. El poder de Dios actúa en nosotros. Que Dios bendiga el mensaje de su palabra. Que Dios ilumine su entendimiento. Dios le dé sabiduría y crea este mensaje. Cristo vive en usted. El poder de Dios está en usted. Y está en usted para enfrentar todas estas dificultades. Y cuando enfrente lo que ya hemos dicho, en su corazón, consuelo. ¿Qué significa eso? Que alguien tiene su corazón triste, que alguien tiene su corazón angustiado. En esta hora la palabra de Dios consuela ese corazón. Unidos en amor, unidos como iglesia. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Y el amor no desprecia a nadie. Y el amor no busca lo suyo. Y el amor no guarda rencor. Y el amor hace que el esposo y la esposa se quieran y se amen cada día más. Y los hijos nazcan en esos hogares cristianos verdaderos en los principios de la palabra del Señor. Y para poder alcanzar la riqueza de este entendimiento, a fin de conocer cada vez más este misterio de Dios y de Cristo, conocer más a Cristo, conocer más a Dios. Este Dios que vive a través del Espíritu Santo y a través de Jesús en mí. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso lo dice, para que nadie venga a persuadirnos. Termino diciendo con lo que dice la última parte, versos número 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, camine como lo recibió, arraigado, fíjese en esto, echando raíces en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que el poder de Dios los sostiene? La gracia de Dios es en la que nos bendice. Hemos recibido todo por gracia y misericordia de Dios. Eso significa que yo tengo que echar raíces en este evangelio. Y sobre edificado, y debo construir mi vida. Se fija, mire, dos conceptos en esta verdad.
Cristo vive en mí. El poder de Dios actúa en mí para que yo eche raíces en el conocimiento de la gloria de Dios y sobreedifique, construya mi vida sobre esa misma base del poder de Dios. Qué bueno es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Que Dios le bendiga, mi hermano. Y llévese este cóctel a su casa. Analícelo con calma. Disfrútelo con calma. Créalo en su hogar y piense: Cristo vive en mí. Este cuerpo que estaba esclavizado al pecado, a la maldad, a los vicios, a las bajas pasiones, a toda inmundicia, a toda suciedad que el mundo tiene y que ante los ojos de Dios es suciedad. Así estábamos nosotros, pero la misericordia de Dios vino a mi vida. Siéntase feliz y alegre y honrado y privilegiado. Dios me miró en esa suciedad, en ese barro de inmundicia, en esa vida de desesperanza. Dios me miró ahí. Y Cristo vino a morar en ese ser corrompido. Vino a morar para hacernos nueva criatura. Por eso el Hijo de Dios es distinto. Y transformó nuestras vidas para que yo ahora me afirme y me arraigue en esta fe y crezca sobre esa misma fe. ¡Ah, qué hermosa palabra! No sé si la encontró bonita usted. No sé si la cree. ¿Cuántos la creen? Pónganse de pie.